Hola a todos, feliz lunes, lunes 9 de marzo del año 2026. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya estamos a mediados de marzo, un 2026 que ha estado repleto de noticias, un 2026 que inició con todo en cuanto a política exterior se refiere y la administración de Donald Trump. Si eres un dictador, si eres un tirano, si eres un teócrata que viola derechos individuales, que viola derechos humanos y que además obviamente representas una amenaza para los Estados Unidos, no ha sido probablemente un buen año para ti. Definitivamente no ha sido un buen año para Nicolás Maduro, un buen año para el chavismo y tampoco para los líderes, muchos líderes del régimen islámico de Irán. Son muchos los que han sido asesinados, los que han sido neutralizados, dados de baja en estos 10 días ya de conflicto. Y definitivamente estamos todos a la expectativa de lo que esto pueda generar, no solamente a nivel global, sino también a nivel doméstico. En Estados Unidos, hay que decirlo con total objetividad, ya se está sintiendo este conflicto, se está sintiendo incluso en términos económicos. El precio de la gasolina, el precio del petróleo está por las nubes y el tiempo que esto tome para que retorne a la normalidad, a los precios bajos que además Donald Trump ya había logrado en su primer año de administración, es la incógnita. Hay una incógnita que probablemente tenga peso también o pudiese tener peso si se extiende demasiado en las elecciones de mitad de término. Pero antes de entrar en noticias, más en detalle, como pueden ver en el título, vamos a estar hablando de lo último en Irán, también de lo último en Venezuela y por supuesto ayer fue el Día de la Mujer y estaremos reaccionando también a feministas que salieron a las calles a celebrar el Día de la Mujer. Pero antes de entrar en eso, vamos por supuesto a dar las gracias a nuestro sponsor, a The One Coffee, sabor sin igual, café traído desde las tierras de Guatemala. The One Coffee, puedes apoyarlos y apoyarnos a través de Voz Mercado. Recuerden que ustedes tienen la oportunidad de consumir un contenido de calidad con las últimas noticias, con lo último, con lo más reciente, con un análisis que no busca simpatizar con el progresismo, ni con el socialismo, ni con la izquierda, sino obviamente con los valores, con las ideas y con la ideología que ha demostrado ser funcional, ser exitosa, ser de progreso para las naciones y puedes hacerlo totalmente gratuito y en gran parte es gracias a The One Coffee, así que apoya The One Coffee, sabor sin igual, que además, recuerden, Maduro no tiene la oportunidad de tomarse un café de esa calidad en estos momentos. Bueno, en primer lugar, como les mencionaba, el precio de la gasolina aquí en Estados Unidos ha aumentado notoriamente. De hecho, algunas estimaciones hablan de un 70 o un 90% desde el inicio del conflicto, en un 70 o 90% en tan solo 10 días de conflicto. Y obviamente esto tiene relación con el conflicto de Irán. Una de las cosas que a mí me llama poderosamente la atención y me da risa es que cuando la gasolina aumentó de precio durante la administración de Biden, los demócratas de la izquierda justificaba a Joe Biden y culpaba la codicia, ¿no?, de los empresarios, de las empresas petroleras que estaban haciendo demasiado dinero a expensas del pobre pueblo que estaba sufriendo pagando altos precios, cuando en realidad los precios altos de la gasolina durante la administración de Joe Biden vinieron a través de sus políticas regulatorias, a partir de sus políticas verdes, a partir de hacerlo de la extracción de petróleo y la quema de combustibles fósiles como un todo, un proceso más complicado y sobre todo también un proceso más costoso. Entonces esos mismos demócratas que excusaban a Joe Biden ahora sí están culpando a Donald Trump por los precios de la gasolina. Y si van a culpar a Donald Trump porque Donald Trump está combatiendo al régimen islámico de Irán, el mayor sponsor del terrorismo en el mundo, en los Estados Unidos, pues estarían bien en culpar a Donald Trump. Ahora, obviamente entra la discusión de que si es justificable o no y si vale la pena o no y también cuánto tiempo durará. Pero definitivamente Donald Trump en su primer año de administración demostró que sí se pueden bajar los precios del petróleo con mayor producción y con mayor independencia energética. Vamos a pasar justamente a lo que es este primer tema, ¿no? Porque Trump, y tenemos aquí una portada de Fox News, Trump habló sobre el precio del petróleo y el conflicto en Irán. Tenemos esta imagen de Fox News de un Truth Social de Donald Trump en donde dice:
Los precios de petróleo al corto plazo, los cuales bajarán rápidamente cuando la destrucción del sistema y la amenaza nuclear de Irán esté acabada, es un precio muy bajo y muy pequeño a pagar por los Estados Unidos. Y bueno, esto es básicamente, ¿no? Lo que es el mensaje de Donald Trump. Él está reconociendo que definitivamente los precios han aumentado. No está culpando a otro, sí, no está culpando a las corporaciones, no está culpando a la codicia, ¿no? Él entiende el sistema de precios, el sistema de oferta y demanda, y entiende que la escalada en el conflicto de Irán tiene una relación con eso. Ahora, muchos se estarán preguntando, ¿por qué? Porque si quizá Estados Unidos ha logrado cierta independencia energética o ha aumentado la producción del petróleo, hoy Estados Unidos es el país que más produce petróleo en el mundo, ¿por qué aumentan los precios tanto con este conflicto? Bueno, principalmente porque al existir un conflicto activo en Irán, los mercados estiman que la producción de petróleo en Irán disminuirá por razones lógicas, por el conflicto activo y también por la destrucción de infraestructura que, por cierto, ha existido. Y en un segundo punto está el famoso estrecho de Hormuz. El famoso estrecho de Hormuz es una especie de autopista marítima, ¿no? Es un canal marítimo en donde que va de Irán a Oman. Y aquí 1 de cada 5 barriles de petróleo pasa. 1 de cada 5 barriles de petróleo de todo el mundo pasa justamente por ese estrecho de Hormuz. Irán tiene control sobre él. Por lo tanto, al bloquearlo o estar en conflicto, hablamos de que el 20% de todo el petróleo en el mundo está en riesgo. Eh, Primero porque pudiese que no pase petróleo en su totalidad, generalmente, o el pase, pero los periodos para que exista ese transporte de petróleo, el periodo de tiempo, obviamente me refiero, aumente, y esto obviamente crea la expectativa de menos petróleo, misma demanda o incluso más demanda, por lo tanto los precios aumentan. Es un tema de oferta y demanda. Y Donald Trump lo está reconociendo, y Donald Trump así también dice que es un precio que hay que pagar y que muy rápidamente bajará el precio cuando Irán y el sistema nuclear y toda la amenaza que representa en la actualidad para los Estados Unidos y para el mundo se ha desmantelado en su totalidad. Trump también obviamente no solamente lo ha escrito en Truth Social, sino que también tuvo unas palabras este fin de semana en cuanto a este tema. Muy brevemente, escuchemos lo que dijo. Sí, lo teníamos en un punto muy bajo, pero tuve que tomar este pequeño desvío, si a todos les parece bien. Scott, ¿estás de acuerdo? Los precios habían bajado durante la administración de Donald Trump. Esto es indiscutible. Y de hecho, durante el primer año de la administración de Donald Trump se habló muy poco del precio de la gasolina, que tanto se habló durante la administración de Joe Biden, ¿no? Incluso se convirtió en un meme. Las personas agarraban, ¿no? Estos stickers, estas calcomanías de Joe Biden que decían, I did that, yo hice eso, y las pegaban, las situaban en las gasolineras señalándoles, decían que el sticker señalara justamente los precios para que los americanos entendieran y recordaran cómo habían aumentado los precios durante la administración de Joe Biden. Donald Trump hizo que el tema de la gasolina se volviera prácticamente un tema secundario. Incluso yo que viví en el estado de la Florida durante la administración Biden, yo llegué a pagar $4 por un galón de gasolina en la Florida. No les hablo de California, no, en el estado de la Florida. Y ahora, durante gran parte de ese primer año de Donald Trump en la Florida, ese precio del galón de gasolina se vio por debajo de los $3, ¿no? El precio promedio. Así que Donald Trump tuvo ese logro importante, logro que estoy seguro que la mayoría de los americanos le reconoció. Además, por supuesto, obviamente queda mucho trabajo que hacer en la economía como un todo, pero el precio de la gasolina es de gran ayuda y de gran alivio para los americanos y que además tiene relación con los costos también en otros productos, dado que si aumenta el precio de la gasolina, aumenta también el precio del transporte y el precio del transporte y movilización de cualquier producto también se vería afectado. Y Donald Trump lo está reconociendo. Aquí la pregunta y aquí el análisis político y el impacto que puede tener en términos electorales, en términos de aprobación, será en cuánto tiempo se extiende. Son 10 días hasta ahora lo que se ha transcurrido de esta forma y de esta manera. Si empezamos a hablar de meses, es aquí cuando pudiese tener un mayor impacto electoral y esperemos que obviamente no sea el caso. Pete Hegseth
dio una entrevista en donde habló justamente sobre las operaciones militares y sobre, obviamente, no revelar toda la información a los enemigos. Escuchemos. ¿Es posible alcanzar los objetivos que el presidente Trump les ha fijado si no logramos localizar, obtener y extraer el uranio altamente enriquecido? Hay muchas maneras diferentes de abordar eso. Han utilizado un paraguas convencional de misiles que crecía cada día su capacidad de producción para intentar encubrir sus ambiciones de chantaje nuclear. En cuanto a cómo abordar esa opción nuclear, nos aseguraremos de que sus ambiciones nucleares nunca se logren. ¿Lo sacamos nosotros? Yo nunca te diría a ti ni a nadie más cuáles son nuestras opciones. Mira, esa es otra cosa. La gente sigue preguntando. Es una cuestión legítima. No, es una pregunta muy justa. La gente pregunta, ¿tropas en el terreno? ¿No tropas en el terreno? 4 semanas, 2 semanas, 6 semanas, entramos. El presidente Trump lo sabe, yo lo sé. Que no le dices al enemigo, no le dices a la prensa, no le revelas a nadie cuáles serían tus límites en el marco de una operación. Estamos dispuestos a llegar tan lejos como sea necesario para tener éxito. ¿Tenemos algún tipo de fuerzas abiertas o encubiertas dentro de Irán ahora? No te lo diría si lo hubiéramos hecho. La única razón por la que pregunto es que a principios de semana dijiste que no. ¿Sigue siendo esa la respuesta? Sí, esa sigue siendo la respuesta, pero nos reservamos el derecho. Seríamos completamente imprudentes si no nos reserváramos el derecho de tomar cualquier opción particular, ya sea que incluyera tropas en el terreno o no tropas en el terreno. Muy bien, Pete Hegseth. Y tiene toda la razón. Por cierto, el periodista está haciendo un buen trabajo también. El periodista tiene que hacer preguntas que le interesan al pueblo americano. Ahora sería un acto simplemente injusto y también de muy poca sabiduría y cálculo político el criticar a Pete Hegseth, secretario de guerra, anteriormente lo que era este departamento secretario de defensa. Sería injusto criticarlo, ¿no? Por no revelar toda la información. Es un conflicto con un país que tiene un ejército importante. Muchos hablan del tercer ejército más importante del Medio Oriente, de 90 millones de habitantes. Se está lidiando con terroristas que tienen células, ¿no?, radicales, incluso aquí en los Estados Unidos, y que ya se han visto ciertos ataques, entre ellos uno la semana pasada en Austin, Texas, que cobró la vida de más de 3 americanos, si mal no recuerdo, y más de 10 o 12 que fueron heridos. Si Pete Hegseth revelara toda la información, todos los detalles, todo lo que Estados Unidos va a hacer en una entrevista, sería simplemente una torpeza política. Y aquí es lo interesante, ¿no? Obviamente la libertad de prensa y la transparencia y los medios de comunicación independientes, privados, siempre eso será prioridad y preferible ante cualquier sistema opresivo, ante cualquier sistema autoritario. Sin embargo, los países libres en este tipo de conflictos tienen una desventaja en términos pragmáticos, no idealistas, con los regímenes autoritarios y sanguinarios. Y es que, obviamente, y como tiene que ser, el país libre y el gobierno de ese país libre tiene que ser lo más transparente posible con su población y con su ciudadanía y con los medios de comunicación. Y de este modo, también los medios de comunicación hacen su trabajo incluso a veces de revelar información confidencial. A veces los medios de comunicación filtran. Estados Unidos va a atacar a Irán antes de que el ataque suceda y eso obviamente notifica a Irán. Prefiero yo eso ante un sistema autoritario siempre, pero en el terreno termina siendo una desventaja. Los medios de comunicación iraníes, que todos trabajan a la merced del Estado en un sistema inmoral, terrible, nefasto, asqueroso, no van a hacer lo mismo, obviamente. Y esta obviamente son las, como dicen algunos, la incertidumbre, ¿no?, que a veces generan los sistemas de libertad, pero que siempre son preferibles y siempre lo serán y que nunca se nos olvide eso. Y justamente sobre la naturaleza del régimen iraní, sucedió algo interesante en el Congreso de los Estados Unidos. Y es que se sometió a votación una resolución para nombrar a Irán, ¿no?, para decretar a Irán como el principal patrocinador de terrorismo. Veamos. Pero mientras el régimen de Irán está intentando matar a nuestras tropas en el Medio Oriente, 53 demócratas votaron en contra de esto. Eso es un marcado contraste con hace solo 3 años, cuando bajo el presidente Joe Biden, la mismísima resolución fue aprobada por 420 votos a 1. Ben. Bueno, fue mi propio congresista, para su desgracia. Don Beyer estaba el primero en tu lista y estoy bastante cabreado por eso. Mira, este es el voto más fácil del mundo. Es solo una declaración
de hechos, está diciendo que Irán es el mayor patrocinador estatal del terrorismo. Y debido a eso, por supuesto, hay ciertas cosas que se derivan y a los demócratas les incomodan las cosas que se derivan. Es decir, que Estados Unidos debería hacer todo lo posible para derrocar a un régimen que está en su momento más débil, que ha visto a sus aliados absolutamente derrotados en toda la región, para ir tras ellos de una manera que, francamente, el ejército estadounidense ha estado Esto era una declaración de hechos, decía el periodista de Fox News, y estoy completamente de acuerdo. Las discrepancias y diferencias políticas, yo esperaría que en un país como Estados Unidos, ¿no? Un faro de libertad, y lo ha sido por 250 años, yo esperaría que las discrepancias y diferencias que existen entre demócratas y republicanos, sobre todo en política exterior, estuviesen más alineados, ¿no? En cómo afrontar conflictos y cómo lidiar con enemigos, pero no en el diagnóstico de estos enemigos. Me explico. Y con este ejemplo justamente que estamos hablando de Irán. Yo esperaría que tanto demócratas como republicanos pudiesen reconocer, pudiesen hacer un diagnóstico de que Irán es un régimen opresivo, de que Irán es un régimen tiránico, de que Irán financia a grupos terroristas como Hamas, incluso como Hezbollah, que terminan generando caos, asesinato, disturbios en el Medio Oriente y también en Occidente. Y por supuesto, más específicamente en Estados Unidos. Esto no quiere decir que todos tienen que estar de acuerdo con las operaciones militares de Donald Trump necesariamente. Y aquí hay un debate válido y necesario. Pero si ni siquiera podemos estar de acuerdo en el diagnóstico de lo que representa el régimen iraní, aquí ya estamos mal. Que 53 congresistas no crean que Irán es el mayor patrocinador de terrorismo, cuando factualmente hablando lo es terrible. Y es una muy mala señal sobre el estado político actual, porque eso habla de congresistas que su desprecio a Donald Trump es mayor que la objetividad y la claridad, e incluso la protección o la búsqueda de la protección de sus constituyentes, su ciudadanía. Eso habla de congresistas que menosprecian al régimen iraní. O incluso eso habla de congresistas que cuidado y simpatizan con el régimen iraní. De esto no tengo ninguna duda. Cuando se trata de Ilhan Omar, o cuando se trata de Rashida Tlaib, o cuando se trata de Alexandria Ocasio-Cortez. Y esto es sumamente peligroso porque, vuelvo y repito, podemos diferir en la respuesta y en los métodos de la respuesta que Estados Unidos ha de tener con respecto a Irán. Pero no debemos discrepar en el diagnóstico de este régimen islámico, que es un régimen islámico que no solamente oprime a su población, sino que ha asesinado a norteamericanos, ha asesinado a ciudadanos estadounidenses. Desde su llegada al poder en 1979, lo primero que hicieron fue prácticamente tomar la embajada de Estados Unidos, un ataque a la soberanía y la independencia de Estados Unidos. Y mantener secuestrados a más de 40, 50 diplomáticos de la Embajada de Estados Unidos, empleados de la Embajada de Estados Unidos, por más de 440 días. Eso fue lo primero que hizo el régimen islámico de Irán. Y no han cambiado desde 1979 para entonces. Todo lo contrario. Todo lo contrario. De hecho, cuando hablamos del ataque del 7 de octubre de Hamas a Israel, esto causó la muerte de más de 40 estadounidenses. Y Hamas es financiado por Irán. Y que hoy existan congresistas demócratas que no entiendan eso es terrible, o que simplemente simpaticen con eso. Es aún peor. Porque vuelvo y repito, esto no era justificar la guerra, enviar recursos a Estados Unidos para lanzar más bombas a Irán. No, esto era simplemente una declaración de hecho. Y los congresistas demócratas, o más de 50 de ellos, decidieron simplemente ignorarlo. Hay algo interesante porque las jugadoras de fútbol iraní podrían enfrentar prisión por no cantar el himno nacional. Y sobre esto tenemos un video muy rápido, muy breve. Las que no pueden manifestarse hoy son las mujeres iraníes. Especialmente delicada es la situación de las jugadoras de la selección de fútbol. Al grito de salvar a nuestras chicas, aficionados piden asilo para ellas en Australia después de su eliminación allí en la Copa de Asia. Les toca, por lo tanto, volver a Irán, donde pueden enfrentarse a una pena de prisión por su actitud pasiva durante la interpretación del himno nacional. Fíjense, en un momento en donde
vemos que personas con representación política, mujeres con peso político en diferentes países, en diferentes instituciones, influencers, comunicadores, se hacen llamar feministas, se hacen llamar defensores de la mujer, de los derechos de la mujer, combatir el patriarcado, pero no suelen hablar de estas mujeres que son oprimidas en el Medio Oriente, que son oprimidas por sistemas islámicos o más específicamente por el régimen islámico de Irán. Dentro de esas de esos 53 congresistas que votaron en contra de proclamar y designar a Irán como el mayor sponsor de terrorismo en el mundo, dentro de esos congresistas hay mujeres que se hacen llamar feministas. Mientras tanto, en Irán, las mujeres son ciudadanos de segunda clase y mujeres talentosas que practican deporte, que juegan fútbol, pudiesen ser perseguidas por no cantar el himno nacional. Por cierto, en las últimas horas se notificó que ya están intentando solicitar asilo en Australia, pero Australia aparentemente las está presionando en retornar a Irán, y Donald Trump le dijo a Australia que por favor no lo haga, que él felizmente recibiría a esas jugadoras de fútbol de Irán en los Estados Unidos y les otorgaría asilo. ¿Por qué? Porque lo que le espera en Irán es opresión, es encarcelamiento, es violación de derechos humanos, violación de derechos individuales. Y quienes se hacen llamar feministas están calladas y guardan silencio, porque parece que realmente no les importan los derechos de la mujer. Lo que les importa es tratar de tomar instituciones, poder político, preguntar y exigir privilegios y obviamente tratar de dividir a la sociedad. Pasando a otro tema que obviamente sigue teniendo relación con Donald Trump y también con su política exterior, muchas personas creen que el tema de Venezuela está enfriado, y si bien es cierto ha pasado un segundo punto, porque el conflicto de Irán está cubriendo la mayor parte de las noticias, del análisis político, del debate por la escala del conflicto, obviamente, pero el tema de Venezuela sigue siendo muy importante, más importante de lo que las personas creen, y está más conectado también con el Medio Oriente de lo que las personas creen. Y Donald Trump habló sobre Delcy Rodríguez el pasado fin de semana, el pasado día sábado, desde Mar-a-Lago, en lo que fue una conferencia que él organizó con diferentes líderes y gobernantes de América Latina. Escuchemos lo que dijo Donald Trump sobre Delcy. Y fue horrible. Fueron unos 18 minutos de pura violencia y los eliminamos. No perdimos a nadie. Ni una sola persona se perdió, ni un solo avión, ni equipo militar, cero. La gente nunca había visto algo así. Y estamos hablando de que esto ocurrió en una base militar con muchísimos soldados muy buenos. Desde esa operación hemos estado trabajando estrechamente con la nueva presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien está haciendo un excelente trabajo al colaborar con nosotros. Es decir, está haciendo un gran trabajo porque está colaborando con nosotros. Si no estuviera trabajando con nosotros, no diría que está haciendo un gran trabajo. De hecho, si no estuviera trabajando con nosotros, diría que está haciendo un trabajo muy deficiente. Inaceptable. No, pero ella hace un gran trabajo, Marco, ¿no? Y se lleva muy bien con Marco y estamos sacando cantidades enormes de petróleo. Están ganando más dinero ahora del que jamás habían ganado, jamás. Tenemos a las grandes compañías petroleras. Ellos están ganando más dinero. Nosotros estamos obteniendo algo. Están recibiendo muchísimo, están ganando más dinero ahora que nunca antes habían ganado en la historia de su país. ¿Te lo puedes imaginar? Y se está gastando de forma adecuada y lo están observando muy de cerca. Donald Trump no pudiese ser más claro. Yo siempre he dicho que a Donald Trump hay que analizarlo más por lo que hace que por lo que dice, porque su lenguaje políticamente incorrecto puede a veces desviar la atención de lo que verdaderamente importa. Y en el tema de Venezuela sobre todo he enfatizado mucho esto. ¿Qué importa si dice que Delcy Rodríguez es lo máximo mientras está presionando por la liberación de los secuestrados políticos, mientras está trabajando para reformar todo el sistema energético, todo el sistema petrolero, si está trabajando para reformar la ley electoral, para reformar el sistema electoral? Eso es lo que realmente importa. No se dice que Delcy Rodríguez tiene una sonrisa hermosa o un cabello increíble, ¿no? Así que al final las personas tienen que enfocarse más en las acciones. Sin embargo, estas palabras también hay que analizarlas. Y Donald Trump no pudiese ser más claro. Él dice, Delcy Rodríguez está haciendo un excelente trabajo, y está haciendo un excelente trabajo porque está haciendo todo lo que yo le digo. ¿Qué más necesitan las personas escuchar, saber?
ver, juzgar, en cuanto a acciones se refiere también, para entender que la razón por la cual Donald Trump elogia a Delcy Rodríguez es porque realmente ella está cooperando y colaborando con los intereses de Estados Unidos. Y los intereses de Estados Unidos son sumamente claros. Y cuando Donald Trump da de este tipo de declaraciones, también hay que entender que él está hablando a los americanos. Y él está justificando por qué actuó el 3 de enero, por qué desplegó militares, por qué gastó recursos, que no se nos olvide eso, millones de dólares cada día en esos portaaviones que estaban en el Mar Caribe, en ese despliegue con todos los riesgos que representó. El famoso piloto que fue herido y que después recibió una medalla de honor. Eso no se nos puede olvidar a quienes obviamente apreciamos y agradecemos lo que hizo Donald Trump y su administración el día 3 de enero. No podemos tener memoria corta. Todos los riesgos que eso representó lleva a Donald Trump a tener que venderle a los americanos, en términos políticos obviamente y metafóricos, el por qué esa acción estaba justificada y por qué está saliendo bien. Y cuando lo hace, su manera de decirlo es: quien hoy está en el poder, quien hoy ejerce ese cargo, ese puesto, está obedeciendo los intereses de Estados Unidos. La pregunta surge: ¿son esos intereses de Estados Unidos los mismos intereses de los venezolanos? ¿Es la libertad un interés de la administración de Donald Trump? Yo pienso que sí. En la vida no hay garantías, en la política mucho menos, pero definitivamente razones sobran para creer o para pensar que la libertad, las elecciones libres, es una prioridad también de esta administración. No solamente porque lo han planteado en su plan, el plan de 3 pasos, que es estabilización, recuperación y transición, y la transición representa elecciones libres, sino porque incluso, de una manera muy franca, Maduro le ofreció todo a Donald Trump. Maduro le ofreció petróleo, le ofreció negocios, le ofreció ceder en ese ámbito, en ese sector específicamente. Y Donald Trump lo rechazó, lo puso en una cárcel, en una prisión de máxima seguridad en Nueva York. Si el interés de Trump únicamente era petróleo, él pudo haberse quedado con Maduro, pero no lo hizo. Lo sacó de la ecuación, lo sacó del juego, y ahora tiene a Delcy Rodríguez, que ha de obedecer, obviamente, sus peticiones. En la política no hay garantías, en la vida mucho menos. Pienso que el tiempo puede jugar a favor del chavismo en el sentido de que la política doméstica de Estados Unidos puede cambiar. Hay elecciones en noviembre y mitad de término. Hay elecciones presidenciales en 2 años. Donald Trump no va a ser presidente toda la vida, obviamente. De hecho, va a dejar de ser presidente con toda seguridad el 20 de enero de 2029. Y si esa transición política no surge antes de que Donald Trump abandone su poder, obviamente eso pudiese fortalecer al chavismo al mediano y largo plazo, pero esperemos que no sea el caso. Y sobran razones para tener confianza en esta administración, porque nunca existió una administración que ayude a la causa de la libertad de Venezuela tanto como esta, y que además entiende la seguridad hemisférica como debe, la importancia de la seguridad hemisférica como debe. Cuba, por ejemplo, parece estar siguiente en la lista, y eso habla de el interés de esta administración en lograr seguridad y hegemonía en el hemisferio, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar a hablar de un tema muy interesante, porque ayer, 8 de marzo, día domingo, fue el Día Internacional de la Mujer. A muchas mujeres les gusta celebrarlo, sean de derecha, sea de izquierda, a otras no tanto, porque obviamente tiene un origen un poco marxista de los derechos laborales y movimientos de extrema izquierda. A mí me parece que de una manera racional lo puedes celebrar en un momento para conmemorar a las mujeres, que definitivamente merecen un día, aunque a muchos siempre les gusta lanzar la frase típica de el Día de la Mujer son todos los días. Sí, probablemente claro que lo es, pero no está mal tener un día para conmemorar a la mujer específicamente. Yo no le encuentro nada de malo per se. Lo malo son los colectivos, los grupos, los movimientos, los políticos que han secuestrado este día para tratar de expandir su agenda, que realmente es antimujer. Y sobre todo es antilibertad de expresión, y también incluso antihombre. Si no, esto no lo digo como una forma de victimizar a los hombres de ninguna forma, de ninguna manera, pero sí de tratar de exponer un movimiento tóxico. Vamos a ver esto, porque es muy interesante. Feministas han salido a las calles a marchar con banderas palestinas. Veamos.
¿Cómo vas a rendir homenaje a las mujeres, a la lucha por los derechos de las mujeres, a la igualdad de género, la igualdad ante la ley, con una bandera de Palestina, cuyo movimiento, cuya ideología, de hecho, es el de no ver a las mujeres de manera igual a los hombres, no tratarlas, además, de manera igual, de manera equitativa? Y ese es el problema con estos movimientos progres, que terminan utilizando causas no para buscar una solución, sino para tener un instrumento que les permita avanzar agendas que parecen ser ocultas, pero que son muy claras realmente, y es la destrucción de Occidente. ¿Por qué ondean la bandera de Palestina? ¿Por qué simpatizan con el régimen islámico de Irán? ¿Por qué apoyan regímenes donde la mujer es un ciudadano de segunda clase mientras ellas dicen ser defensoras de la mujer? Porque es una excusa, porque es una herramienta, porque es un instrumento. A ellos no les interesa realmente las mujeres. En Occidente tienen derechos plenos. Incluso, obviamente, pueden salir a la calle a protestar. Algunas salen a la calle a protestar desnudas. No entiendo qué punto intentan hacer o demostrar con esa clase de actos. Y además de decir que las mujeres que suelen hacer eso son muy, muy, muy poco atractivas. Probablemente de ahí viene eso. Buscan llamar la atención de cualquier forma o manera posible. Pero si supieran, y yo creo que lo saben, que en Occidente son verdaderamente libres y que en esos regímenes o en esas corrientes ideológicas que ellas apoyan, ellas nunca serían tan libres como lo son en Occidente. De hecho, hubo una protesta del colectivo Revuelta en España contra el feminismo y la islamización. Esto es muy interesante porque el feminismo actual occidental progre y la islamización parecen ir de la mano y obviamente la principal víctima termina siendo la mujer. Escuchemos. Soy mujer y hoy aquí no se habla en mi nombre. En el Día Internacional de la Mujer, cada año vemos manifestaciones más y más sesgadas, sectarias e ideologizadas. Un día que podría representar a todas las mujeres acaba siendo un altavoz para un feminismo sesgado. ¿Dónde se habla de las mujeres que quieren tener hijos sin que se las mire por encima del hombro? ¿Dónde se habla de aquellas que sufren de inseguridad en las calles de nuestro país a manos de inmigrantes? ¿Dónde se habla de los crímenes y delitos importados del Magreb? ¿Dónde se habla de una conciliación familiar real, donde se pueda formar una familia sin tener que renunciar a una carrera profesional? ¿Quién defiende a aquellas mujeres que quieren vivir su fe en la libertad? ¿Quién defiende a aquellas que no quieren vivir bajo la imposición del burka? ¿Quién defiende a aquellas que no quieren ser arrancadas de su hogar y de su familia para ser una pieza más del sistema laboral? Este día jamás tendrá sentido si se sigue silenciando los problemas reales de las mujeres. Problemas que jamás serán resueltos si seguimos enfrentando a mujeres y a hombres. Y entendamos una realidad muy simple, que la libertad, la igualdad y la dignidad solamente se conseguirá cuando empecemos a caminar todos juntos. Nosotros lo tenemos claro, revuelta por la feminidad. Excelente mensaje, más claro imposible, contundente, y tiene toda la razón. ¿Dónde están las feministas cuando mujeres son golpeadas o abusadas por inmigrantes musulmanes radicales, ilegales, que por ejemplo están en España o que están en Europa? Cuando se habla de las mujeres, cuando una mujer simplemente decide tener una familia, ser una madre y querer perseguir sus sueños de esa forma, de esa manera, diferente obviamente al movimiento hegemónico que actualmente representa al movimiento feminista. Pues el feminismo no existe allí. El feminismo actual, la ola actual que se ve en Europa, que se ve en Estados Unidos, no está para defender a las mujeres o sus derechos o para hablar de verdadera igualdad, sino para intentar atacar a los hombres, dividir a la sociedad, exigir privilegios y tratar al final de destruir los principios occidentales que les han ofrecido y que les han otorgado en primer lugar esos derechos fundamentales, esos derechos elementales. Y la manera más clara de representarlos es que esta chica, si va justamente a un movimiento feminista progre, no sería bienvenida, a pesar de ser mujer y a pesar de estar exigiendo verdaderos derechos, verdadera igualdad. Y eso es lo más interesante, ¿no? Porque las feministas hablan de que ellas buscan la igualdad, de que las mujeres puedan tomar decisiones sobre su vida, sobre su futuro. Pero cuando una mujer decide tomar una decisión que es más conservadora, un estilo de vida más conservador, más tradicional, más cristiano, en ese mismo momento se convierte en una enemiga del feminismo radical. Y así que aplauso a ese colectivo Revuelta justamente por esa chica que estaba hablando, que me pareció excelente y muy importante puntualizarlo. Y justamente les hablaba de eso. Cuando una mujer piensa distinto
a ese mindset, a esa forma de pensar, a esa visión que tiene hoy el movimiento feminista radical progre, inmediatamente se convierte en una enemiga del movimiento, a pesar de ser una mujer, a pesar de querer verdadera igualdad. Y esto fue lo que le sucedió a una periodista conservadora que simplemente estaba en una protesta feminista para hacer preguntas. Escuchemos. Una mierda, me han engañado, que lo sepáis, me han engañado. Me está pegando, por favor. Hola, buenos días. ¿Quién es su referente político a nivel feminista? Hostia, tú, a ver. Las ministras de los gobiernos de Zapatero y de Pedro Sánchez. Supongo que Irene Montero. Irene Montero, por ejemplo, dirían. No, la que menos. ¿Por qué? Pues porque es muy agresiva. Puede tener su pensamiento feminista como tengo yo, pero lo intenta imponer de una manera que excluye a mucha gente. Irene Montero, la mujer que al hacer una ley mal hecha, la ley del solo sí es sí, ha liberado a miles de agresores sexuales. ¿Le parece a usted que esa es un referente? Yo creo que ha hecho un gran labor en general, sí. Que no le representa a la que un día fue ministra de Igualdad. Bueno, representa de otra manera, ahora no es ministra de Igualdad. Íñigo Errejón ha hablado de una denuncia falsa. Mira, tía, no, yo creo que tú no vas muy de buenas, ¿eh? ¿Para qué es esto, por cierto? Era televisión. ¿De dónde es? ¡Qué asquerosos! Una mierda, me han engañado, que lo sepáis, No, me han engañado. Me está pegando, por favor. Estoy preguntando amablemente, Estoy preguntando amablemente a unas mujeres igual que yo, ¿eh? Estoy preguntando amablemente a mujeres igual que yo. Pues estas son las mujeres feministas que cuando ven a una mujer hacer su trabajo, lo único que se les ocurre, en vez de responderme pacíficamente como yo he hecho, porque pueden ver que he sido una persona bastante correcta, bastante amable y sobre todo respetuosa con las personas que no piensan igual que yo, como hemos podido ver, lo fácil ha sido atacar a mis compañeros que están aquí apoyándome en un día como hoy. Me parece una vergüenza. Esto me recuerda a mí en Estados Unidos, cuando Elon Musk estaba en las campañas con Donald Trump, incluso a inicio de la administración Trump, cuando él se encontraba en Doge, que hubo congresistas, no hablo de activistas, no hablo de ciudadanos, no hablo de personas en redes sociales, hubo congresistas demócratas que hablaban a favor de deportar a Elon Musk. Los demócratas y progresistas que están a favor de las fronteras abiertas, de no deportar a criminales que han abusado a mujeres, cometido crímenes, agresiones, violencia, robos, están exigiendo la deportación de Elon Musk, un inmigrante legal, ciudadano de los Estados Unidos, hombre millonario, innovador, billonario, innovador, y están exigiendo su deportación por pensar distinto. El progre no se preocupa por las mujeres. Ellos quieren únicamente alinearse con las mujeres progres, con las mujeres de izquierda que piensen igual a ellas o a ellos. El progre no le interesa el hispano o el inmigrante o el afroamericano. Le interesa el afroamericano, el inmigrante o el hispano que piense igual a ellos. No les importa la clase trabajadora. Les importa la clase trabajadora que piense igual a ellos, que quiera un gobierno socialista, un gobierno grande, que les prometa todo gratis, mientras ataca a los de arriba y termina arruinando obviamente la economía. Esa es la naturaleza del progreso, utilizar la identidad, sobreestimar la identidad. La identidad se convierte en más importante que cualquier cosa, más importante que tu razonamiento, más importante que tus valores, más importante que tus principios. Elevan la identidad para tratar, obviamente, de dividir a la sociedad mientras aumentan el poder del Estado y el poder del gobierno. Pero en el momento en el que ese hispano, ese afroamericano, esa mujer, ese inmigrante, esa persona de clase trabajadora y de bajos recursos a veces no sirve como una pieza o como un instrumento para los progres, inmediatamente te desechan, te desplazan, te odian, te agreden. Es cómico porque yo obviamente soy inmigrante en los Estados Unidos y el ataque que recibo a veces de los progres es un ataque con base en mi identidad. Hablan a veces a favor de deportarme también, que deberían deportarme. Y es curioso porque ellos son los que están a favor de las fronteras abiertas. Y los que están en contra de cualquier tipo de deportación, hasta que obviamente piensas distinto a ellos. Lo mismo surge con el feminismo. Al final de eso se trata el progresismo. Vuelvo y repito lo que he mencionado. Es utilizar estas luchas, estas causas, estos problemas como instrumentos y herramientas y ser un medio para un fin, que no es hacer tu vida mejor, y en este caso la vida de las mujeres mejor. Vamos a terminar reaccionando a Emmanuel Danan.
porque le hizo preguntas a feministas y es la verdad muy, muy, muy cómico. ¿Cómo me doy cuenta yo si alguien es una mujer o no? Es una pregunta un poquito difícil. ¿Cómo puedo saber yo si yo efectivamente soy un varón o una mujer? Pues bueno, ay, eso sí es una pregunta un poquito complicada, la verdad. Es complejo, es complejo. Sí, compleja. ¿Cómo me doy cuenta yo hoy, por ejemplo, caminando por la calle, si alguien es una mujer o un varón? Pues la comunicación, ¿no? O sea, yo puedo llegar contigo y te puedo decir cómo estás, ¿no? Y platicar y ir conociendo como saber si te identificas como hombre, como mujer, ¿no? O si nos vamos como una onda más furra, como un zorrito, ¿no? Y Yo podría identificarme como un zorrito, por ejemplo. ya si tú lo quieres, sí, claro. ¿Y vos me respetarías? Sí, por supuesto. ¿Cómo te diste cuenta vos de que sos una mujer? Creo que es un sentimiento. Creo que ser mujer es un sentimiento. Al igual que quizás como muchos paisanos o como compañeros latinoamericanos que llegan aquí y me han llegado a decir, es que yo amo México y me siento un mexicano. Hermano, tú ya eres mexicano. Es un sentimiento. ¿Y un sentimiento puede estar equivocado o estamos 100% seguros de que nuestros sentimientos son los correctos? Los sentimientos pueden cambiar. Las percepciones pueden cambiar. Las personas cambian con el tiempo. Nosotros crecemos, nos desarrollamos, aprendemos cosas diferentes a través de, pero pues sí, todo es muy subjetivo, es muy cambiante. O sea, quizás con el tiempo yo termine siendo una mujer y quizás con el tiempo no descartamos que vos el día de mañana te des cuenta de que sos varón. Puede ser, nunca es tarde para cambiar. ¿Cómo sabes que sos una mujer? Pues yo creo... Es compleja la pregunta también. Es compleja. La neta, si tú te quieres sentir un zorrito, no te voy a juzgar, te voy a apoyar en lo que pueda mis posibilidades y a tratarte amable, la neta. ¿Qué pasaría si yo me sintiera un zorrito y quisiera aparearme con una zorrita? No sé, pues arriba el amor, abajo los chones. Ok, bueno, puedo enamorarme de una zorrita. Yo siempre me autopercibí como un hombre, siempre me identifiqué y me sentí como un varón. Pero uno se pone a estudiar y a analizar y empieza a darse cuenta de que en realidad uno siempre ha estado condicionado por el sistema bajo el que ha sido criado, por la crianza que uno ha tenido, ¿no? Es decir, a mí me han criado para jugar con autitos, con el cuarto pintado de celeste. Entonces, de alguna forma me han condicionado para ser yo un varón. ¿Es posible que yo sea una mujer y no lo sepa todavía? Quizás. Si yo te digo que soy una mujer, ¿vos me creerías? Si tú te identificas como mujer, sí. Vos me dijiste que yo puedo tranquilamente sentirme un zorrito y me vas a respetar. Si yo me siento un niño de 11 años, por determinados factores, por ejemplo, hay una etapa de mi infancia que no pude terminar de cumplir, que no me hizo feliz, y hoy digo, yo soy un niño de 11 años, pido que se me respete así. ¿Vos me respetarías? Yo creo que sí. Cuando uno va interiorizándose en todo este tema de las teorías de género, comienza a preguntarse, bueno, yo soy varón porque de alguna forma también se me ha impuesto ser varón, cuando yo era chico, el juguete que me regalaban eran los autitos, mi dormitorio estaba pintado de celeste, entonces digo, todo eso me condicionó para que yo quizás pensara toda mi vida que soy un varón. ¿Podría ser yo una mujer y no saberlo? Qué locura, qué locura. Esto obviamente fue en México. También pasa en Argentina, pasa en Estados Unidos, ni hablar en España, en Europa. Son jóvenes, principalmente a veces mujeres, muy jóvenes, que piensan que el género, el sexo es simplemente un tema de autopercepción, que puede variar con respecto a tus emociones, a tus sentimientos, que es una construcción social de cierto modo, y por lo tanto pasa a ser una percepción del individuo y cómo quiera autoidentificarse. Cuando digo siempre, ni siquiera hablo de los últimos 2000 años, hablo desde la existencia del hombre, se ha entendido que hay una diferencia clara, genética, cromosómica entre hombres y mujeres. Incluso antes de que los seres humanos nos pudiésemos comunicar entre sí o que existiera el lenguaje propiamente elaborado, ya entendíamos que existía una diferencia entre hombres y mujeres. Esa diferencia es cromosómica, se hereda
se obtiene desde el nacimiento. Y hay una excepción muy, muy baja de personas, muy, muy baja, que son la excepción, no la norma, precisamente por eso, que sí tienen condiciones particulares que hace de su sexo un tema más complicado y más difícil. Y con esto no estoy hablando de las personas que se quieren identificar diferente a lo que son, sino obviamente a los intersexuales, hermafroditas, etc. Pero son una minoría, no son la norma. La norma habla de que los seres humanos tenemos un sexo que parte de una herencia cromosómica XX o XY, punto. Y con eso vienen una serie de efectos, una serie de características. La estructura ósea, muscular, el nivel de testosterona o de estrógeno que tienes, incluso la cantidad de sangre que tienes en tu organismo cambia con respecto a si eres hombre o mujer. Los órganos genitales, sexuales, la capacidad de dar a luz o no, de quedar embarazada o no. Es decir, es bastante claro. Si no somos capaces en una sociedad de identificar las diferencias entre un hombre y una mujer, estamos en graves problemas. Pero aquí lo más importante es, ¿cómo pueden quienes dicen ser defensoras de las mujeres defender a las mujeres si no saben lo que una mujer es? O si piensan que cualquier individuo o cualquier cosa puede convertirse en una mujer simplemente por un tema de autopercepción. Es aquí donde se reafirma y se valida el punto que yo justamente les explicaba. El progresismo no busca defender a las mujeres con el feminismo radical progre. Buscan defender a las mujeres, o en este caso a cualquier persona, que pueda servir como instrumento. Es por eso que están dispuestas a recibir a hombres que se autoidentifican como mujeres. Porque al final lo que importa es sumarlos en el movimiento y tratar de avanzar su propia agenda. Pero si no somos capaces de ni siquiera definir lo que es una mujer o un hombre, estamos en graves problemas. Este número de personas sigue siendo una minoría. Yo espero que muchos maduren y cambien de opinión. El problema es que tienen más poder del que creen. Estas opiniones que yo les estoy diciendo que es sentido común y que ha sido sentido común siempre, te puede causar cancelación en muchos espacios de entretenimiento. En Hollywood, en el cine, en universidades. Te acusarían de transfóbico, de homofóbico y de mil fobias, cuando simplemente estás reconociendo que hay diferencias cromosómicas, fisiológicas, anatómicas entre un hombre y una mujer, y estas parten incluso ni siquiera desde el nacimiento, sino desde la concepción. Y esto es un tema serio, muchos quieren subestimarlo o simplemente obviamente da risa, la estupidez, el nivel de estupidez causa risa, pero si en una sociedad y cómo se organiza la sociedad no somos capaces de distinguir entre hombres y mujeres, esto trae muchos problemas que, por cierto, pone en un estado de vulnerabilidad a la mujer. Cuando hombres pueden ir a una prisión de mujeres, las mujeres están en riesgo. Cuando hombres pueden competir en deportes femeninos, las mujeres están en riesgo. Cuando los hombres pueden tomar oportunidades de mujeres, las mujeres obviamente están en riesgo. Y precisamente si uno aprecia a las mujeres, si uno ama a las mujeres, porque amas a tu mamá, a una hermana, a tu novia, a tu esposa, a tu hija, es aquí donde obviamente tienes que pararte enfrente del progresismo, porque las mujeres, sí, por supuesto que hoy están en riesgo. Y están en riesgo por la izquierda radical que busca desmantelar principios occidentales, abandonar el sentido común y premiar a las personas que tienen graves problemas. Que por cierto, todo lo que he dicho no quiere decir que uno no deba tratar con respeto a quien se sienta diferente, pero la verdad es más importante que la empatía, incluso. La verdad es más importante que la empatía. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy, este lunes 9 de marzo, donde tratamos una serie de temas sumamente importantes de política exterior, la guerra en Irán, el tema Venezuela y, por supuesto, el feminismo radical y el progresismo y las incoherencias, ¿no?, que ellos buscan promover con sus discursos y con sus mensajes. Si te gustó este episodio, por favor, considera darle like, comentar, suscribirte. Me puedes seguir a mí en mis redes sociales personales. Me vas a encontrar como Franklin Camargo. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.